Y vamos a disfrutar de este mes de abril estudiando la palabra como siempre, pero el énfasis de abril, debido a que viene lo que conocemos en algunos países como la Semana Mayor, Semana Santa, acá en Norteamérica se conoce como Easter. Como vamos a estar hablando todo este mes de Jesús, de entender su razón de ser, de entender su sacrificio, de entender las consecuencias y el regalo de su venida, del regalo de su resurrección. Este mes será un mes de poder acercarnos a la oportunidad de tener una manera sencilla de compartir con todo el mundo que nos pregunte ¿cuál es el especial de Semana Santa? ¿Por qué Easter es importante? Pero también para tu vida, para que puedas tú reafirmar las bendiciones del Señor. Amén. Entonces fíjense, hoy vamos a estar hablando del por qué. Esa pregunta que tanto les gusta a algunas de ustedes. A las damas más que todo, ¿verdad? ¿Por qué? Les gusta que se les explique. Les gusta que puedan ellas recibir instrucciones. Y eso es bueno. El por qué te permite tratar de llegar a la razón de las cosas. Y es que cada acción tiene una consecuencia. Ya te has dado cuenta, ¿verdad que sí? Todo lo que hacemos genera un movimiento. Es real en lo físico, es real en lo emocional, es real en lo espiritual. Y las consecuencias no desaparecen. Las consecuencias siempre se tienen que aceptar. Y las consecuencias pueden ser manejadas de distintas maneras. Y en lo espiritual, que es lo que quiero enfatizar ahora, la venida de Jesucristo fue la consecuencia última, la única solución, la única manera de poder sanar, reconciliar y vencer a las huestes del mal, al pecado que había llegado al mundo. Todo originó con un acto de desobediencia. A ver, yo no quiero que usted responda, pero le voy a preguntar retóricamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta desobedecer? Responda. Ahora quizás alguien responde porque desobedece. Dice, no, yo respondo. Ok. La desobediencia, tristemente, para nosotros los seres humanos es natural. Porque toda desobediencia comienza con esa pregunta inicial. ¿Y por qué? No haga, no toque, quédese allí, no se mueva, ponga, quite. ¿Y por qué? Y si la respuesta a esa pregunta no me satisface, entonces yo la reto. Yo la reto. Él dice que no, él dice que apague el celular, no lo voy a apagar. Que lo ponga en avión, no lo voy a poner en avión, porque yo no estoy en un avión. Por eso yo estoy escribiendo una carta a todos los diseñadores a ver si hacen un modo iglesia. Somos rebeldes por naturaleza. A menos que en una decisión consciente decidamos no serlo. Ahora, recuerde conmigo lo que pasó. Mi deseo hoy en los minutos que me quedan es poder ayudarle a usted a recordar cómo nos metimos en este problemón donde estamos. Y me refiero a la humanidad completa. Sabe que el mundo está en un problema. El mundo fue creado, si usted va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, en esos primeros capítulos nos recuerdan que el mundo no es el resultado de una explosión espontánea que se originó de la nada. Nos enseña que el mundo es la consecuencia de un creador. Y si hay alguien que tenga tanta fe para creer que el mundo viene de la nada, de una explosión espontánea, y luego de esa nada que explotó sin razón, surge milagrosamente la vida de una forma que no ha podido ser explicada ni duplicada en ningún laboratorio científico. Por eso todavía sigue siendo hipótesis. Y si usted cree que el hombre, el ser humano, viene de un proceso de evolución de millones de años y llegamos de ser un microscopio hasta llegar a ser ahora un ser humano, usted tiene que tener mucha fe, quizás más fe que la que yo tengo. Y por eso todavía hasta la evolución que sigue siendo explicada sigue siendo una teoría. Pero hay más evidencias para aceptar el diseño real que tú y yo tenemos como seres humanos. Las evidencias van de adentro hacia afuera, desde lo interior del diseño, desde el análisis de quienes tú y yo somos, genéticamente, hasta lo que somos en lo intangible, en lo espiritual.
La Biblia dice en Génesis 3, y no tengo tiempo hoy para leer todos los capítulos, en Génesis 1, 2 y 3, que Dios creó todo. Y en medio de eso colocó al hombre y a la mujer, creó al ser humano. Y cuando creó al ser humano, Él tenía un plan. Saben, Dios es un Dios de amor que le gusta estar en familia. Él es un Dios de amor que le gusta estar rodeado por lo que ama. Por eso primero crea ángeles. Y con los ángeles Él tiene comunión. Y Él tiene su concilio celestial. Y Él tiene sus querubines. Y Él tiene sus arcángeles. Y Él está en familia. Y se relaciona con ellos en el cielo. Pero resulta ser que en el cielo ocurre, en esa dimensión espiritual ocurre una rebelión. Hay uno que un día se preguntó, ¿por qué? Porque yo no puedo ser como Dios. Y ese lucero de la mañana, ese ángel especial, ese arcángel que tenía una responsabilidad de cuidar, de obedecer y de representar a Dios, un día dijo, yo quiero subir al cielo y ser como Él. ¿Por qué Él tiene que dar las órdenes y yo tengo que obedecer? ¿Por qué si yo soy tan bello, tan especial y tan único, no puedo tener mi propio reino? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que quiero? Así que aquel ángel se rebeló y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que con él quizás hasta 1/3 de los ángeles se rebelaron. Los convenció. El tiquitiqui, el chisme, y tú sabes lo que pasó. Y tú no, tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Y esa rebelión es la primera vez que Dios tiene que lidiar con la maldad. ¿Sabe? Él nos creó y Él sabe quiénes somos. Él sabe que no somos perfectos ni fieles. Pero inclusive los ángeles, que son más poderosos que nosotros, Dios le dio la oportunidad de escoger obedecer o no. Fíjense, los ángeles no se crearon en una dimensión espiritual. Ellos fueron invitados, creados y puestos alrededor de Dios. El acceso a Dios es un regalo que Dios da porque Él quiere. Pero una vez que ya tú has sido aceptado en su círculo, ahora Dios te dice, pórtate bien. Sabes, tengo un diseño para ti, te creé con un propósito, cúmplelo. La rebelión comenzó con ese porqué. Yo quiero más. Así que Dios decide crear ahora al ser humano. No para competir con los ángeles, sino que Dios dice, yo voy a crear otra familia también aquí en la tierra. Ahora, no solo en lo espiritual, sino ahora en lo físico. Yo quiero tener una familia y voy a poner a Adán y a Eva, estos dos que comienzan a ser la razón de que todo el mundo existe, y me refiero con el mundo a la humanidad, para también relacionarme con ellos. Entonces comenzó como a decirle a la creación entera, miren, lo voy a hacer otra vez con ellos y esta vez yo espero que salga mejor, aunque Él sabe lo que iba a pasar. Pero se trata de Dios, no de tu carácter o tu intención, ni de la mía. Se trata de Dios mostrando quién es Él, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que quiere relacionarse. Cuando Él crea a Adán y Eva, les dice que Él quiere tener una relación íntima con ellos. Primero crea al hombre y lo pone como lo más importante, como el encargado. Pone al varón allí y le dice, mira, tú te vas a encargar de esto, vas a trabajar. Así que había trabajo antes de la caída. Tenías que recoger, tenías que cosechar, tenías que ponerle nombre a los animales, tienes que. No le puso de una vez a la mujer, porque el hombre, el ser humano, el varón, tú y yo somos tan complejos, que no íbamos a valorar lo que nos daban sin entender por qué no nos daban. Así que Dios dejó que el hombre se diera cuenta que estaba solo, y que solo no se siente bien y que necesitaba compañía. Dios crea a Eva. Y Adán exclama y dice, wow, ahora sí estoy completo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora sí, juntos seremos uno. El diseño de Dios. Pero Dios puso reglas en medio de la creación. Del árbol del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Fíjese esto. Cuando creó al ángel, le dio desde el principio de su creación la potestad de obedecer o no. Le puso la capacidad de pensar y razonar y llegar a sus conclusiones. Al hombre lo crea, pero le quita la autoridad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe? Dios haciendo ajustes dice, no se trata de mí, se trata de estos. Y dice,
Yo quiero que tú aceptes que lo que es malo y lo que es bueno es lo que viene de mi corazón. Yo te lo voy a advertir, yo te voy a decir, no toques, no te muevas, quieto, pasa. Yo te voy a dar instrucciones para que te vaya bien. Pero voy a dejar para que haya, ¿sabes?, equidad, y para que no digas que yo te obligo a amarme, y para que no digas que yo soy un robot moral. Voy a dejar la opción de que si tú un día decides que por tu propia cuenta quieres definir lo que es bueno y lo que es malo, comas de este árbol. Pero yo prefiero que no lo hagas. Y después también dice la palabra del Señor allí, un árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la muerte no es la consecuencia del pecado, no la física. Porque el hombre iba a morir. Por eso dice Dios que ahí estaba el árbol de la vida, y cuando el hombre peca dice, vamos a sacarlo de aquí antes que coma de este árbol de la vida y ahora sea por siempre eterno. Es decir, el hombre iba a morir. Lo que el pecado ha hecho es reducir la cantidad de años. Pero alguna gente piensa que no, el hombre iba a ser inmortal y como pecó ahora se muere. No. Para viejo vamos todos, y el día va a llegar en que dejamos lo terrenal para ir a la dimensión de Dios, que es la espiritual. Entonces fíjense el escenario. Dios te crea a ti, me crea a mí, crea al hombre, crea al ser humano para que nos relacionemos. Yo te voy a guiar y te voy a cuidar. Solo no toques esto. Adán, cuida esto. No dejes que nadie toque el árbol. Adán, tú eres el encargado. Eva, hazle caso a Adán. Y Eva preguntó, ¿por qué? Y si usted no está de acuerdo conmigo, lea lo que dice la Biblia, que cuando Dios le reclama a Adán, ¿saben cuál es el reclamo de Dios? Él va directamente a él y le dice, por cuanto has escuchado y obedecido la voz de tu esposa. ¡Pum! Hoy, no es que la esposa no es inteligente y sabia, vuelvo a decirlo y lo confieso públicamente, las mujeres son más inteligentes que nosotros y tienen más capacidad y más percepción y tienen una grandeza única e inigualable. Eso no tiene discusión. El problema es que saben tanto que ese es su problema. El problema es que tienen tanta capacidad que confían de más en ellas. El problema es que el regalo que Dios te dio de grandeza, al igual que el regalo de grandeza que le dio a Luzbel, lo convierten en la razón para rebelarse. Porque es que yo puedo hacer lo que sea. Si nadie discute eso. La pregunta es, porque puedes, tienes que. Yo puedo criar a mis hijos solas, está bien. Pero eso quiere decir que no necesitas un esposo y no necesitas un padre de tus hijos. Que yo no quiero que a mí nadie, que yo. Sí, está bien. ¿Sabes qué? Ese es el problema. El problema está cuando Dios nos da algo y lo convertimos para mal. Dios le dio a Adán la responsabilidad de ser el encargado. Y Adán, como muchos hombres hoy en día, dijo, chico, deja que ella haga lo que quiera. Yo no voy a pelear con ella. Y Adán, como muchos otros hombres, a raíz de eso, ¿qué sigue haciendo? Esquivar responsabilidad. Sí, esos son hijos míos, pero bueno, tú sabes. No, yo sabía que te tenía que ayudar, pero es que la cosa está complicada. Bueno, pero es que yo puedo ser. Y creamos nuestro propio diseño. Ese es el problema. El problema fue cuando dejamos de escuchar la autoridad de Dios y comenzamos a crear nuestra propia manera de vivir. Satanás, que se había revelado, dijo, Dios, yo no quiero que tú tengas lo que tú quieres. Yo me rebelé, te quité unos tuyos, ahora voy con estos, voy con los creados. No se le acercó a Adán, piensa en eso. Dios creó a Adán y Adán estuvo solo lo suficiente para entender que necesitaba compañía. Luego Dios creó a Eva. Hubo un periodo donde Satanás pudo venir a haber tentado a Adán solo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Satanás respetaba la grandeza del hombre, del varón. No. Porque Satanás sabía que ese varón es escaso. Si a ti te sale, caballero, una culebra, tú vas a ponerte a hablar con ella. No, el caballero promedio dice, o corro o la mato. Que Dios dijo que no. La pregunta iba a ser de la serpiente, ¿y por qué Dios te dijo que no? Y el hombre iba a decir, chicos, eso no importa, a mí me dijeron que no y ya. Por eso somos tan buenos soldados. ¿Verdad? Se lo digo yo, que cuando estoy en Walmart comprando se me acerca un hombre. Eso es lo peor que me puede pasar. Se acerca un hombre a preguntarme algo. ¿Por qué? Porque él no sabe respuesta, él solo tiene una misión. ¿Dónde está la cebolla rosada?
¿Pero para qué la necesitas? No sé, la cebolla rosada me mandaron a comprar. Ok, no hay de esas, pero hay otras. ¿Qué cosa van a hacer con eso? No sé, yo no pregunté. Me dijeron la cebolla rosada. Dios santo. Si es una dama, digo, mira, no hay rosada, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, ya, ahí está. Tienen 1000 ideas, resuelven. Satanás sabe eso. Satanás usa nuestras fortalezas y debilidades que le mostramos a nuestro favor o en contra. Echamos a perder todo, cayendo como el diablo, creyendo que somos capaces de ser nuestra propia autoridad. Yo sé lo que hago. No sabemos lo que hacemos. Necesitamos a un Dios que nos diga qué hacer. Necesitamos un plano y un diseño para lograr el éxito. Entonces fíjense, el problema se creó. Adán y Eva fueron creados, fueron puestos allí. Ellos tenían que estar en armonía, pero hubo una caída. Y en esa caída, que era rebelión, el pecado es rebeldía. Cuando tú decides no hacer caso, eso es consciente. Olvídate de aquella frase, es que caí en pecado, es que no sabía lo que hacía. Mentira, sabemos lo que hacemos. Lo que hacemos lo hacemos porque queremos. Cuando nos portamos mal lo hacemos porque somos rebeldes. Si lo confiesas de esa manera, comienzas a tenerte miedo a ti mismo. Comienzas a decir, sabes que yo soy malo. Y yo no estoy hablando suyo, estoy hablando mío. Yo me conozco, yo soy malo. Por eso no puedo confiar en mí. Yo necesito todos los días traer mi maldad a Dios y decirle, Señor, ayúdame un día más a morir y que tú vivas. Ayúdame, Señor. Ellos no lo hicieron. Después cayeron en el, eso fue tú, no fui yo. Adán dijo, esa fue la mujer que me diste. Si es culpa tuya que me la trajiste a ella. Una falta de respeto a Dios. La mujer dijo, pero es que tú no viste la serpiente tan inteligente que me hizo preguntas. La mujer con su capacidad recibió preguntas que no podía ignorar. ¿No te has puesto a pensar, Eva, que Dios no quiere que seas como Él? ¡Wow! ¿Sabes? Activó en ella la capacidad de razonar. No aguantó la tentación, no aguantó. Ella dijo, no, yo necesito, no. Aquí la grande soy yo. Y después viene el pecado y con el pecado el castigo. Consecuencias del castigo, lo peor que le puede pasar a una mujer. Ahora vas a ser parte del hogar donde él es el jefe. Por eso es que duele tanto, porque es un castigo. Pero no un castigo en una sola dirección, es en 2 direcciones, porque al hombre, el lentico aquel que no quiere pensar, le dicen, lidérala con amor, llévala por el camino que es. Vamos, habla con ella y explícale por qué no. A mí que me manden para la guerra. Dame un fusil y mándame para Irak. Hasta los niños saben, ¿verdad que sí, Michael? Él vive con 2 mujeres, él sabe cómo es. Hermanos, Dios no está preocupado por nuestras luchas. Él sabe que somos distintos. Pero cuando nos reta a trabajar en equipo, tanto en el matrimonio como en la vida general, es un equipo con Él. Porque si el hombre y la mujer se complementan sus debilidades, mi hijo te veo lento, mi hija te veo rápida. ¿Qué hacemos? Uno retrasa y el otro adelanta. Y vamos en el ritmo correcto. Que estoy muy preocupado y tú no estás preocupado por nada. Bueno, vamos a preocuparnos por la mitad. ¿Me entiendes? Yo te ministro un poco de las cosas por las que no me tengo que preocupar y tú tratas de convencerme que me tengo que preocupar. Pero después de ese proceso que es humano, vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué dice tu verdad? El problema vino, pero también la solución. Ahora sígame conmigo. El único versículo que voy a leer es el versículo 15 que ya ustedes vieron ahí en la pantalla del capítulo 3. Ese versículo 3:15 dice esto. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el talón. Voy, que se me acaba el tiempo. Te creo para comunión, dice Dios. Te doy reglas y te doy privilegio. Te pongo como lo máximo. La autoridad del mundo entero, de lo creado, estaba para el hombre, para el ser humano. Ojo, no quiero que se me malinterprete. No me refiero a que el hombre, no. Somos uno juntos. El hombre y la mujer juntos en armonía
son lo máximo de la creación, juntos. Cada quien por separado está golpeadito, aunque usted crea que no. Los puse para que reinen, los puse para que sean la autoridad suya, pero el pecado, dice la palabra del Señor, entre tantos lugares como en Romanos, que cuando tú pecas te haces esclavo del pecado. Lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron Adán y Eva es que le pasaron su autoridad delegada por Dios a Satanás. ¿No ve usted entonces que cuando Jesús está caminando en vida aquí en la tierra, Satanás es nombrado por el mismo Jesús el príncipe de este siglo? ¿Y cómo Satanás va a ser el príncipe? Porque él le quitó el principado a Adán y Eva. Que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto le dijo: todo es mío, los pueblos, pídeme lo que quieras y te lo daré. Fíjense, es una declaración arrogante de Satanás. Pero Jesús no dijo: no sea mentiroso. Jesús sabe que le está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque cuando se creó ese problema, Dios tuvo la solución, que es esa: voy a mandar de la simiente de una mujer. ¿Sabes? Si un hombre fue el que echó a perder esto, yo voy a tener que encarnarme y demostrar que con ese cuerpito pecaminoso y débil sí se puede honrar a Dios. Porque Dios es amor, pero es justo. Él no podía perdonarnos y ya está. Porque un perdón sin arrepentimiento es injusto. Así que siga usted en ese tema, pero cuando la gente me dice: bueno, pero perdónalo y ya está. Yo no puedo perdonar lo que Jesús no perdona. Yo no puedo perdonar lo que Dios no perdona. Y Dios no perdona a quien no se arrepiente. Tan sencillo como eso. Uno puede decidir pasar por alto una ofensa. Eso es distinto. Hay una ofensa, no se va a arrepentir, la paso por alto. Me cuido y ya está. Dios tenía que resolverlo. Así que Él dijo: mando a Jesús a encarnarse y a quitarle la autoridad a Satanás que le dio el pecado, porque Jesús era el único que podía vivir sin pecar. Y viviendo sin pecar y muriendo en la cruz, le iba a quitar lo que Él le robó a la humanidad. Por eso cuando Jesús resucita, antes de ir al cielo, le grita a todos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Jesucristo vino a conquistar. Él vino a recobrar. Cuando vemos a nuestros hermanos que se bautizaron diciendo: muero al mundo y vivo para Cristo, es porque ahora con el bautismo me identifico con esa muerte y con la resurrección. Y le digo al reino del infierno: ya no puedes tocarme, porque ahora estoy del lado ganador. Ya está. Cristo tenía que venir para solucionar esto. Por eso lo necesitamos. En Él se cumplió la simiente, del vientre de ella. Vino de María, vino Jesús. Él era el cumplimiento de ese versículo. Miren lo hermoso que es Dios. Miren el desastre que hicieron. Pero en el mismo momento que te estoy castigando, porque nos castigó, más dolor para dar a luz, más dolor para trabajar, y ahora en el matrimonio van a tener que por ley ponerse de acuerdo, someterse el uno al otro. Sujétate a tu marido, marido, trátala con amor, respétala. Creí que eso era espontáneo, ahora lo legalizo. Pero para que no lloren, ya yo vi la solución. Mandaré a Jesús a morir por ti. Eso es una lección para nosotros los padres también. Si usted va a castigar a sus hijos, denle la salida de una vez. Muestre amor. Es lo que dice Pablo también, ¿verdad? No provoques ira en vuestros hijos. Si usted tiene que corregir y tiene que poner las cosas, diga la salida. ¿Sabe? Mira lo que hiciste, esta es la consecuencia. Ahora, si quieres que esto se arregle, esto es lo que tienes que hacer. Ya está. Y si usted enseña el camino, estaremos motivando a que escojamos siempre lo correcto. Necesitamos a Cristo. Porque aún después de haber sido llamados a Él para salvación, tú y yo seguimos lidiando con una naturaleza pecaminosa. Somos renovados y transformados ahora. Fíjense, el griego es más fácil que el español. Pero la naturaleza tiene que ver con mi esencia, con lo que nací. Pero también pudiéramos referirnos a naturaleza con lo que soy después que nací. Es decir, mi naturaleza es transformada, soy redimido, soy regenerado por Cristo. Ahora soy ciudadano del cielo, vivo para Él santificado. Pero eso no me quita el pecado de mi naturaleza. Este cuerpito que recibí, con eso me refiero a naturaleza vieja,
este cuerpito y mis emociones echadas a perder. Ayer era bien bonita la oportunidad, se lo decía a mi esposa. Todos los domingos yo me paro aquí y le digo a usted, no se deje gobernar por sus emociones. Todos los domingos yo le digo a usted, sus emociones son el producto de lo que piense. Si usted piensa algo, su cuerpo lo siente. Ayer me decían, vas a llorar en el matrimonio. No tengo por qué. Si yo mantengo mis pensamientos en el lugar correcto, las lágrimas no existen. ¿Y sabe por qué? Porque yo decidí enfocarme en las cosas por las que le doy gracias a Dios. En cada vez que veo algo, yo no me voy a poder decir, ay, se va, ay, ya no la veo, y ahora no sé qué más, y Dios mío, es que voy a hacer llorar. Pero si yo digo, gracias Dios porque pude ver esto, gracias Dios porque me permitiste tener estos años, gracias Dios porque tú has sido proveedor, gracias Dios, no hay lágrima que valga. Ahora, ¿está malo sentir? No, lo que es que a mí las emociones no me pueden gobernar, hermano. Porque si me pongo a llorar mientras predico, se ve bonito. Pero ¿y si quiero ser infiel mientras estoy casado? Se ve feo. Y las dos cosas salen del mismo corazoncito echado a perder. Así que si controlo esto, controlo aquello. Si me aprendo a callar en las cosas fáciles, me entreno para callarme en las difíciles. Pero si no me callo nunca, olvídese que usted se va a callar en la difícil. Si usted no controla las emociones con sus pensamientos sometidos a Cristo, le va a pasar como a Eva. Ella tenía que controlar ese pensamiento. Eva, te has puesto a pensar que Dios no quiere que seas como Él. Cálmate, ya va, Adán, mira lo que está diciendo este. Pero ya va, yo confío en Dios. Déjame predicarle a mi miedo, porque de repente me dio miedo que Dios no quiera que yo progrese. Pero no, dejamos que la emoción nos invada. Hermanos, necesitas de Cristo para poder triunfar, para poder vivir en santidad. Por eso Cristo tenía que venir. Él vino a solventar nuestro problema. Él es el cumplimiento. Él es el que caminó y sin Cristo seguimos sometidos al pecado. Cuando alguien cree que puede vivir sin Cristo, lo que se está es declarando en derrota. Sin Cristo seguimos bajo el dominio del pecado. Por eso alguien tiene que venir y compartir contigo las buenas nuevas. Como la semana pasada muchos recibieron a Cristo porque entendieron, Dios me está llamando a una comunión con Él. Dios quiere que yo vuelva al Edén. Dios quiere que yo vuelva a decir, Dios, te necesito. Dime lo que es bueno, te voy a obedecer. Pasa todos los días y habla conmigo. Y podemos hacerlo en oración, podemos hacerlo en la lectura de la Biblia. La iglesia es parte de ese futuro que tendremos cuando estemos en el cielo, cuando podamos estar junto con los redimidos para poder adorar al Padre. Necesitas a Cristo. Y hay dos clases de necesidad. La más urgente, si hay alguien que todavía aún por primera vez no ha decidido arrepentirse de su pecado. Y fíjate que el arrepentimiento requiere conciencia. Que tú digas, voy a ser honesto conmigo, me voy a diagnosticar. A mí sí me gusta portarme mal. Ok. Listo. ¿Qué vas a hacer con ese gusto? Imagínese que alguien que le diga, usted a mí me gusta tragar vidrio. Lo que te puedo decir que hay una cantidad específica que soportarás antes de morir. Porque por un gusto te destruirás. No, nosotros no comemos vidrio, nosotros comemos muchas otras cosas peores. Emocionales, intelectuales. Y hay prácticas que destruyen. Si hay algo que tú sabes y entiendes que te está dañando, pídele ayuda a Dios ahora. De eso se trata esta necesidad por Cristo. Que tú puedas decir, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Lo he intentado, pastor. Lo he intentado. He intentado mejorar, he intentado, pastor, estoy tratando de dejar de decir grosería. Ok, ya comenzaste con la decisión. Ahora cierra la boca. Pastor, pero si ya la pensé, la digo. ¿Verdad que suena muy? No, pero es que si usted no la dice, está ganando ya también, y eso es otra etapa. Porque después va a ser al revés. Mire, piense de esto. Si no la puedo decir, ¿para qué la pienso? ¿No lo ves? Ese pensamiento corrige mi hábito. Si no la puedo decir, ¿para qué la voy a pensar? Porque es bien aburrido querer decirle 4 cosas a alguien y no podérsela decir. Entonces llega el momento que dice, ¿para qué? Ya ni voy a pensar en nada, chico. Que Dios te bendiga. ¡Wow! Pero eso no va a salir a menos que tú te vengas a los pies de Cristo y te postres delante. Ahora te invito, cierra tus ojos. Y ahora es el momento crucial de decir, Señor, te necesito en esta área específica de mi vida. Y si hay alguien que nunca antes le ha entregado su corazón a Cristo, hazlo allí. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús,
Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi mente, hoy decido rendirme ante ti. Yo quiero que tú seas, una vez más, quien rija con toda autoridad sobre mí. Que los valores y principios morales vengan de ti y que yo pueda someterme a tu consejo como un Padre eterno. Amén. Y si hay algún área de tu matrimonio, y si hay algún área de tu vida económica, y si hay algún área que necesitas mejoría con la rendición ante Dios, hazlo. Pon tus pensamientos bajo el señorío del Espíritu Santo. Si controlas lo que piensas, controlas lo que sientes. Si controlas lo que sientes con la ayuda del Señor, te va mejor en la vida.